Buenas tardes o buenos días, dependiendo de en qué lado del mundo estéis. Pues nada, como que Máximo ya ha introducido el asunto, para quien no me conozca, soy Pablo Bonalumi y ahora vamos a presentar, soy, bueno, director de operaciones de Waytec. Vamos a presentar vamos a hacer una pequeña presentación, no muy larga, más bien corta, para que si después alguien tiene preguntas, dudas, críticas, estamos a disposición para poderla responder. Voy a empezar a ver si compartimos pantalla. Ok, ¿se ve? Pero yo no oigo. Máximo tiene el micrófono cerrado. Bueno. Vale. Ok, se ve, puedes decir. Vale, entonces vamos a presentar, como estaba comentando, después os enseñaré también parte del hardware del sistema. Lo hemos llamado un poco así, un poco de broma también, why, ¿por qué why? Que veo muy mal mi pantalla. Entonces, esta presentación, vamos a decir quién somos. Somos un equipo de profesionales, cada uno multidisciplinar, porque hoy día es prácticamente imposible que solo una profesión sea suficiente para desarrollar un sistema complejo tal como lo requiere la tecnología o la industria 4.0. Durante nuestra vida laboral nos dimos cuenta que uno de los problemas más importantes para subir la productividad y mejorar la performance de la empresa era controlar los procesos, porque realmente hoy día tenemos muy poco control sobre los procesos. ¿Para qué? Para evitar despilfarro y reduciendo tiempo no productivo, básicamente. Por supuesto, también tiene otra recaída como la organización de los flujos de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos realmente? Simplemente reducir drásticamente todo lo que no crea valor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una tecnología que es varias tecnologías, más de una, que son todas RTLS, o sea, localización en tiempo real. ¿Vale? Esta tecnología, que incluso es novedosa en la industria, es una tecnología que tiene una base muy robusta y un recorrido bastante largo. Últimamente hay empresas de puntera, Toyota por ejemplo, y la están implementando en su proceso porque realmente los beneficios que puede aportar son muy importantes. Obviamente, este era el punto de partida, pero claro que Toyota tiene medio económico de inversión y capacidad obviamente también de investigación muy grande. Entonces nosotros nos hemos centrado más en desarrollar un sistema que sea válido también para la pequeña y la mediana empresa, que sobre todo en España, en Italia y en otros países, por supuesto, son el verdadero motor económico y son la que normalmente están peor organizada y la que más necesitan optimizar su proceso para que la reditividad sea buena. Como lo hacemos mediante una antena, después os la enseñaré, pero son cosas de este tamaño, o sea, depende de la tecnología en este caso, que se colocan, por ejemplo, en el techo o en la pared de la planta, y unos tags, unas etiquetas, reutilizables al infinito prácticamente, que esto sí, se meten en las piezas, en el lote de piezas, en los palés, incluso la persona, y nos indican siempre exactamente cuál es incluso el recorrido que ha seguido esta cosa o persona controlada en tiempo real. Este es un dibujito, aquí son la antenita, y esto que veíamos aquí, que esto
circulito azul simulan los tags. Entonces, esta tecnología se eligió también porque, a diferencia de otro tipo de tecnología, que como podría ser la RFID, tiene grandísimas ventajas, numerosas ventajas. Por ejemplo, podemos ofrecer 3 grados de control, que son la presencia, la proximidad y la posición. Cuando hablamos de presencia, hablamos, por ejemplo, un caso de un almacén, donde nos interesa saber si un producto o una materia prima está o no está. Igualmente, caso de zona de verificación y control de calidad, no es tan importante, o por lo menos puede que no sea tan importante, localizar con precisión de 20 centímetros dónde está la pieza o la materia prima, pero sí es importante saber si está o no está. Esto, por ejemplo, me puede decir, sí, lo podemos hacer también con la RFID. Sí, claro, la RFID, pero me dice que ha pasado por un portal y que teóricamente está dentro del almacén, por ejemplo. Pero esto yo lo veo. Con este sistema lo veo en la pantalla de mi ordenador que está ahí. Entonces ofrece una garantía de funcionalidad más grande. Aquí yo pongo, por supuesto, que el tiempo que se puede ahorrar en verificar estos datos ya es un ahorro que es considerable. El segundo grado de localización sería la proximidad. Vamos a hacer un caso, almacenes más grande o zona de producción o movimiento en que necesitamos saber si tenemos el objetivo cerca. En este caso, la proximidad es una ayuda enorme. Por ejemplo, repito, almacén grande, proceso de picking y procesos que requieren ir a buscar algo. ¿Por qué hablamos de proximidad? Porque no necesitamos otra vez siempre precisión extrema, porque en este caso también tenemos beacon que tienen LED de alta visibilidad. Entonces, ¿qué significa? Que como que la comunicación entre antena y tag es bidireccional, cuando se genera una orden de recogida, la antena manda un señal al beacon correspondiente y este enciende el LED. Esto significa que con una precisión de 3-4 metros es más que suficiente, porque el operario, el operador, se guía en el último metro con la luz del LED. Y obviamente es igualmente un sistema que es totalmente seguro y sin posibilidad de error. Y por último tenemos la posición. La posición, aquí estamos hablando de tolerancia en centímetros, el máximo grado de precisión posible hoy día. Esto nos permite conocer dónde se encuentra, en qué fase de producción, por ejemplo, imaginemos una línea, una orden de fabricación, permite conocer el takt time, permite conocer el recorrido que ha hecho mediante Spaghetti Chart y, consecuentemente, vamos a tener una trazabilidad completa. Muy importante también es ver que en mucho proceso nos hemos dado cuenta que la misma fábrica no conoce exactamente cuáles son los tiempos de trabajo de una máquina, de una maquinaria u otra. Entonces se hace una estimación. Conociendo exactamente cuál puede ser el tiempo, podemos hacer un cálculo mucho más preciso de los costes, que veremos después que es uno de los problemas grandes que los managers dicen. Esto lo vemos luego. Ahora, dicho esto, así un poco a grosso modo, a ver qué podemos ganar del inmediato, en el cortísimo y en el corto plazo. En el inmediato podemos tener un ahorro importante de tiempo de búsqueda, por ejemplo, de la orden de fabricación. Creo que a todos nosotros, todos los que han trabajado en una empresa, en una planta productiva, saben que a veces se pierden estas cosas, yo diría más que a veces, simplemente porque el operador lo ha colocado en un sitio no adecuado, o porque se ha acabado el turno y lo ha soltado ahí, o por miles de razones, o porque tenía que ir al baño y lo ha dejado ahí, después cuando vuelve alguien lo ha movido. Entonces, el tiempo perdido en esta búsqueda es francamente importante. Sobre todo si son muchos, naturalmente.
Por ejemplo, una planta que tiene cientos de órdenes de fabricación que se ejecutan a la vez, pero no según un flujo lineal. Aquí una pequeña consideración, que en una empresa de este tipo, el tiempo malgastado en búsqueda de dicha orden para meterla, volver a meterla en el flujo, y vamos a hacer un ejemplo de 5 minutos día, de por sí garantiza un ROI inferior al año, o sea, un retorno al investimento inferior al año. Esto en el inmediato. En el cortísimo plazo, pues podemos optimizar el movimiento de la pieza según el orden lógico de flujo. Organizar racionalmente la etapa de producción, saber el tiempo de trabajo de la máquina, como he dicho antes, cuál de ellas puede asumir más carga de trabajo, conocer el takt time. Incluso, en caso de orden urgente o prioritario, podemos gestionarlo mejor, porque claro, tenemos controlado todo el flujo y podemos meterla de forma que no haya necesidad de parar otra fase productiva. Bueno, aquí la consideración obviamente que igualmente estamos hablando de un ahorro debido a mejor organización bastante importante. Después, en el corto plazo, podemos analizar y replantear el ciclo de proceso. Ser más eficiente, podemos, como he dicho antes, aceptar pedido urgente, adquiriendo una ventaja competitiva importante. Aquí vuelvo a hablar del spaghetti chart, que se obtiene automático, después lo veremos. Podemos ver y corregir incongruencia en el movimiento de la pieza durante su proceso de fabricación. Como que veo que hay expertos, súper expertos en Lean Manufacturing conectado, saben perfectamente que Jones y Womack, su fundamental libro Lean Thinking, creo que se bromeaba que los motores de Pratt & Whitney recorrían más millas en la fábrica que volando. Y por esto también no generaban beneficio, porque el flujo era absolutamente incoherente. Esto es un spaghetti chart, creo que todos lo conozcan. Bueno, en italiano, pero la parte azul son la maquinaria, los conitos, el material, y los círculos, las personas. Mediante esto podemos reorganizar el flujo de trabajo, incluso mover maquinaria, incluso ir a tener un ahorro de tiempo sorprendente. Y esto no es una opinión solo nuestra, porque aquí vemos una encuesta que se hizo a nivel mundial a muchos managers y dicen exactamente que el 83% está, uno de los problemas que tienen es la pérdida de tiempo en la búsqueda. El otro, la pérdida de visibilidad real en los procesos. También en la seguridad es un problema y también ahí nuestro sistema puede ayudar mucho. Problema del inventario y no posibilidad de calcular exactamente los costes de producción. Entonces ahora una pequeña reflexión de dónde estamos. Estamos en una ola de innovación bastante importante, la industria 4.0, y por lo menos en Europa, Estados Unidos no lo sé, veo que está conectado también de ahí. En Europa la Unión Europea ofrece ayuda, incentivo a fondo perdido, para dar el paso hacia la digitalización y a la industria 4.0. Esto significa que todos estos sistemas entran dentro de lo que pueden acceder a una financiación a fondo perdido, que puede ir entre el 40 y hasta el 70% de la inversión. Y decir también que nuestra organización dispone de medio y capacidad para ayudarla a producir la documentación necesaria para la agencia competente. Aquí son nuestro contacto, nuestra página web. Bueno, mi mail yo creo que ya la conocéis. Volvemos un momento a 2 minutos más. Esto es nuestro partner tecnológico,
y ha realizado este vídeo. Naturalmente aquí hay muchas aplicaciones, porque hablan un poco de las posibles, que nosotros no tocamos. Nosotros estamos centrados más en la industria. Esta, por ejemplo, no es nuestro sector, pero es una posibilidad que ofrece el RTLS. Bueno, a ver cómo lo quito. Ah, que está aquí detrás. Vale, ok. Estaba comentando, no sé si me había oído mientras iba el vídeo. Vale, que esto es un ejemplo de las grandes posibilidades que tienen estos sistemas. Naturalmente nosotros no estamos centrados en el tema industrial, no solo industrial, porque por ejemplo tenemos aplicación en el sector de la agricultura, donde hemos hecho un sistema que sigue desde el campo, desde la recogida hasta el envase de las frutas. Esto obviamente estamos hablando de un sector que tiene una rotación muy, muy rápida de producto porque es un ultra fresco y podemos garantizar de este modo que nunca se pierda ni la trazabilidad ni que se envase por error una fresa en vez que otra. Y esto también lo hacemos mediante un sistema así. Estaba comentando que, y bueno, tenemos también otra aplicación, una en un caso interesante, que es un caso en que realmente estamos llegando a un sistema casi perfecto de que es el almacén que regula la fase productiva, o sea que el almacén que está llamando producto acabado cuando se detecta escasez, entonces las máquinas no tienen que funcionar siempre, no vamos con el pull, vamos con el push, o sea que vamos a tener una capacidad de gestionar la producción de forma mucho más eficiente. Estaba comentando antes que todo el hardware realmente son cositas pequeñas, son cositas que no ocupan espacio. Esto, por ejemplo, es un soporte que tenemos para colocar la antena, de acuerdo, y colgarla, por ejemplo, del techo, lo que sea.
Los tags son de varios modelos, hay muchísimos modelos, porque realmente, sobre todo en la tecnología BLE, está desarrollada desde hace muchos años. Entonces podemos tener así, podemos tenerlo así, podemos tenerlo en forma de tarjeta de crédito. Cada uno según su mejor uso posible. Nosotros trabajamos dos tecnologías la que creemos sean, aparte de puntera, la más eficiente, igualmente, que sería BLE o banda ultra ancha. Disculpe. Y obviamente elegimos y aconsejamos los sistemas que mejor se adaptan según el tipo de resultado que queremos alcanzar. Pablo, ¿puedo intervenir? Sí. Entonces empiezo yo y luego todos. Lo único, acordaros que tenéis el micrófono cerrado. Para intervenir hay que abrir el micrófono. Entonces, un pequeño resumen, si me permites, para ver si he entendido. Entonces, el sistema permite trazar activo o personas. Sí. Entonces, lo que quiere decir piezas o palet o órdenes de fabricación. La ventaja inmediata, que se entiende inmediatamente, es que si hay piezas perdidas en un almacén o fuera del almacén, se puede encontrar inmediatamente, porque se visualiza en una pantalla, supongo, o en un móvil. Segundo, es que esto te permite trazar, entonces, hacer unas valoraciones de la eficiencia de tu flujo de tránsito en la fábrica. Tercero, aplicada a personas, permite controlar que las personas no se muevan innecesariamente por la fábrica. En este periodo permite controlar que no se acerquen a una distancia, entre comillas, peligrosa y con un tiempo excesivo. ¿No? Entonces, esto, persona y piezas. Porque el problema de estos sistemas es conocer la teoría y luego hacer que esto se aterrice en la fábrica de cada uno. Por ejemplo, luego si nos hace un par de ejemplos sería interesante. Has dicho que hay 3 niveles distintos de localización, presencia, proximidad y posición. Supongo que la diferencia entre ellas es un asunto de inversión. Cuanto más preciso, habrá más antenas o más Depende solo y exclusivamente del número de antenas que tú quieres o tienes o necesitas colocar. Entonces, el sistema es totalmente escalable. Por absurdo, se puede empezar con una antena para que me controles la presencia en un almacén y mañana va a añadir otra antena y otra para que dé solamente detección de presencia me dé la posición exacta. O sea, no, es una inversión que no tiene que repetirse. No son sistemas cerrados, al contrario, es totalmente escalable, 100%, sin necesidad de tocar ni siquiera la parte, diría, software. Simplemente es número de antena. Naturalmente, más antena, la inversión aumenta. No mucho, pero aumenta. Otro aspecto. ¿Qué tipo de información, además de lo que hemos entendido, la trazabilidad y la localización de la pieza, podemos sacar? ¿Qué tipo de información? Muchísima. Por ejemplo, no he dicho antes una cosa muy importante: este sistema es condivisible, es decir, de hecho ahora estamos en un proyecto con una empresa, el más simple, que tiene 2 unidades productivas separadas, 2 naves, ¿de acuerdo? Nosotros podemos saber desde el ordenador en cada nave dónde están las piezas, en cuál nave. Cosa que hasta ahora
siempre han tenido problemas porque, francamente, es así, decir, bueno, estará aquí o estará en la otra, estará aquí o estará en la otra. Igualmente, esto es posible durante todo el flujo productivo, es decir, igualmente hay empresas que fabrican y después mandan a pintar la pieza fuera y no saben exactamente cuándo le verá de vuelta. En este caso, y con el acuerdo de los dos, obviamente, es posible que esta misma pieza, siempre y cuando el pintor tenga antenas en sus instalaciones, diga al cliente, o sea, al fabricante, en qué momento, en qué estadio, en qué punto, a qué punto es su pieza a pintar. Consecuentemente, ¿qué pasa? Que tiene una certeza de recibirla en el tiempo establecido o no, pero lo sabe. Entonces, esta información permite otra vez de arreglar, mejorar, cambiar un poco algo en la planta para no perder el tiempo, para no estar ahí a esperar una pieza que sabe que no te llega ni hoy, ni mañana, ni pasado, por ejemplo. Entonces, estas son otras dos ventajas muy grandes. Yo si me permitís un poco intervenir, soy Antonio, yo diría que el tema fundamental es que el sistema lo que permite es capturar datos y capturar datos en tiempo real. Es un elemento importante, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, el IoT, estamos en una economía en que las fábricas y las empresas necesitan datos para poder tomar decisiones. El IoT, el Internet de las Cosas, ha sensorizado ya en este momento pues todo lo que es fijo, lo que es máquinas de producción, centros de mecanizado, y ese tipo de información le permite tanto a los ingenieros de fábrica decidir cómo modificar los procesos, como por otra parte a los gestores de la empresa el saber dónde tienen sus problemas económico-financieros y por lo tanto cómo resolverlos. Claro, ¿cuál es el problema de la sensorización tradicional en IoT? Que está pensada para obtener datos de aquellas cosas que no se mueven, Pero claro, el problema es que en una fábrica hay muchas cosas que se mueven. En una fábrica que fabrica por lotes, los palés se están moviendo, los lotes de piezas se están moviendo, las carretillas se están moviendo, las traspaletas se están moviendo, las personas se están moviendo. Por lo tanto, hay una parte importantísima de todo lo que son los procesos de producción y las inversiones que la sensorización tradicional no la puede recoger. Bueno, pues el RTLS sirve para a todo aquello que no está fijo, sino que se está moviendo, se obtenga el dato de lo que está pasando y en tiempo real. ¿Y qué se puede hacer con ello? Lo que se le ocurra a uno. O sea que aquí la base de todo es que tenemos datos. Entonces, con esos datos se puede analizar qué has pasado, analizar qué está pasando, analizar incluso qué puede pasar con prospecciones, con inteligencia artificial. Luego, la base de lo que obtenemos es que todos aquellos elementos que se mueven, personas, lotes, sistemas de transporte, carretillas, nos están diciendo cómo se ha movido, cómo se está moviendo y, por lo tanto, cómo se puede mover. Luego, ya digo que el elemento clave es que tenemos datos, esos datos los estamos teniendo en tiempo real y los podemos unir con los datos de la sensorización de las máquinas para poder, trabajando con estos datos, tomar las decisiones que nos parezcan oportuno. Porque además, una cosa buena que tiene este sistema RTLS es que los datos que obtiene no son ajenos a todo el resto de los datos, no. Se pueden incorporar directamente en los ERPs, en los CRMs, en los PLMs, en todo lo que es el software de gestión de la propia compañía, tanto en términos de fabricación como en términos económicos financieros, y como consecuencia de esta unión se puede tomar una decisión, un conjunto de decisiones mucho más adecuadas a las actuales condiciones de la industria. No sé si me he explicado en ese sentido. Sí, claro, esto es la finalidad última, ¿no? de este sistema y de cualquier sistema. Incluso si es RFID, lo que pasa es que esto es muchísimo más evolucionado y, sobre todo, en realidad, Antonio ha centrado perfectamente cuál es el punto. Todavía realmente no sabemos 100% la utilidad que van a tener, porque es un campo tan abierto que lo puede aplicar a prácticamente a cualquier cosa. Hemos visto antes, por ejemplo, el ejemplo de un partido de hockey. O sea, las posibilidades de uso son infinitas.
Pero claro, la finalidad es recoger y elaborar datos, naturalmente. Captura y elaboración de datos. Ahí, y cuidado, ahí con una diferencia abismal sobre el RFID tradicional que entendemos, ¿no? Las etiquetas, lo que técnicamente se denominan pasivas de RFID. Una etiqueta pasiva de RFID no te dice dónde están las cosas, ni te dice dónde están en este momento concreto. Un RFID pasivo lo único que te dice es en qué momento pasó por un túnel, por un arco en el que le pillaron. Pero hasta que no llega al siguiente arco, no se sabe exactamente qué ha pasado. Luego, un sistema RFID no es un sistema en tiempo real, ni es un sistema que permite la trazabilidad completa de las situaciones. Es un sistema que no nos permite decir con exactitud dónde están en cada momento las cuestiones. El RTLS, la enorme ventaja que tiene, es que está diciendo en todo momento, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy. Y como consecuencia de que eso se almacena, se puede decir dónde ha estado desde que esa pieza empezó a existir hasta que esa pieza ha salido de nuestras propias instalaciones. Luego, por eso el RFID no es un elemento de toma de datos en tiempo real. Es como una especie de fotografías que se van tomando en determinados momentos de tiempo. Pero fijaos y fijémonos la diferencia que hay entre un álbum de fotografías y una secuencia de vídeo, una película. Una secuencia de vídeo nos va diciendo exactamente qué es lo que está pasando en cada momento. Bla, 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 bla. Las fotografías es cuando la tomo, y si tomo una fotografía cada 5 días, pues tendré un álbum de fotografías. ¿Pero qué ha pasado en medio? Bueno, me lo puedo imaginar, pero no lo puedo en modo alguno saber. Disculparme, es que llevo un rato intentando buscar levantar la mano y no lo encuentro. Me ha desaparecido, antes lo veía. ¿Se puede intervenir? Sí, sí, claro. Así, mejor así. ¿Quién interviene? Pues bueno, vosotros, Antonio y Pablo, ya lo sabéis. A mí esto me parece interesantísimo, que tiene una potencialidad brutal y que además hace falta como el comer, ¿no? Yo creo que aunque se habla mucho de industria 4.0, yo me daría con un canto en los dientes con que estuviéramos en la 1.0 muchas de nosotros, y creo que esto nos puede ayudar considerablemente, ¿no? Que hay inversiones que se están destinando a cosas que, bueno, que son muy sofisticadas y que sin duda son necesarias, pero yo creo que las posibilidades que tiene esto de retorno y de amortización rapidísima son muy grandes, y estoy seguro, vamos. Entonces, en relación con lo que habéis comentado, yo tengo 3 dudas que tienen un poco también que ver con alguna cosa que ya hemos hablado nosotros anteriormente, ¿no? Y es, uno, lo que has mostrado, Pablo, creo que son antenas Wi-Fi. No. ¿Verdad? ¿No? No. ¿Ves tú? Véase mi grado de conocimiento. Yo le he visto el rabito, el cuernito arriba y he dicho, esto es antena. El cuernito es porque tiene que conectarse con la señal. Con el tag. Vale, pero sí. El cuernito es Bluetooth. Sí, Bluetooth. Actualmente Bluetooth. la alimentación actualmente hay que hacerla mediante un cable, un alimentación PoE. Y envío de datos, Pablo, también. Sí, porque hoy la cantidad de datos que transmiten y reciben esta antena es tan grande que no es posible meter más de un número determinado de antenas. O sea, hasta un número sí. Para que lo soporte la Wi-Fi. Pero sí, no, con una cuestión, para que lo soporte la Wi-Fi y para que la soporte los sistemas de tratamiento, la parte de tratamiento de datos del servidor. O sea que podemos ir hasta el infinito con Wi-Fi, pero metiendo un montón de servidores por el camino, ¿eh? Sí, claro. Entonces, si queremos meter solo un servidor, lo que tenemos que meter son switches de conexión y entonces trabajamos en Ethernet. Entonces, el Ethernet nos da la alimentación, como dice Paolo, por una parte, y también nos da la transmisión de datos. Entonces, con lo cual, ¿podemos, por ejemplo, colocar 5 antenas sin cablear en modo alguno y que funcionen por Wi-Fi directamente enviando los datos del localizador al servidor? Sí. ¿Podemos hacerlo con 10? Sí, colocando 2 servidores. Y, cuidado, los servidores tienen que estar conectados entre sí, bien sea por Wi-Fi nuevamente o por Ethernet. Pero, como dice ahora Paolo, el avance de la tecnología no nos permite colocar únicamente por Wi-Fi un número de antenas máximo. Por otra parte, tened en cuenta una cuestión, que la antena, en todo caso, necesita alimentación. O sea que, aunque la antena se conectase con el servidor por Wi-Fi, aún así necesitaríamos un power bank
o alimentar la antena con un cable, porque la antena necesita energía. Entonces, con lo cual, digamos que el cableado en este momento es la solución más fiable y la solución más razonable para funcionar. Yo diría incluso al fin incluso creo más económica. Las otras dos dudas son, una, por el ejemplo que habéis puesto antes, ¿no? Por ejemplo, una empresa agrícola, ¿qué diablos hacéis para que no se pierdan los beacons todos los días? Aunque son trazables, pero bueno, trazar un beacon en medio de un cultivo no debe de ser una cosa fácil, eso sí la señal llega hasta allí. Y la segunda es el software asociado, que si podéis comentar alguna cosa relativo a eso. Bueno, yo, si os parece, doy una introducción y después habláis el que queráis. Primero, en el agroalimentario, los beacons y las antenas en el campo agroalimentario son distintas que las que tenemos indoor para fábricas. O sea que los localizadores son muchísimo más potentes. Tienen un alcance aproximadamente del orden de unos 300 metros, sin el más mínimo problema, y tienen la suficiente dimensión como para que estos beacons, cuando salen del campo, automáticamente nos avisen que han salido del campo. O sea que el propio beacon, nosotros en el sistema marcamos unas zonas inteligentes de las cuales no puede salir, y en el mismo momento en que una etiqueta sale de ese campo, nos avisa que ha salido y dónde ha salido. Entonces, en ese caso, el hecho de perder el beacon es poco menos que imposible. Cuidado, nos lo pueden robar. O sea, que una vez que ha salido del campo de actuación, sabemos que ha salido y se acabó. Pero ya digo que son eso cuestiones que en el tema del campo son distintos los hardware. Porque así como lo que habéis visto hoy en día, o lo que se ha enseñado hoy Paolo, Fernando, es indoor puro, o sea, que es dentro de unas instalaciones, o cuando vamos a invernaderos o similares, ya son más outdoor y cuestiones por el estilo. Ya por eso preguntaba, sí. En el caso este vuestro que habéis comentado de la fresa, las cajas o los soportes que utilicen para el producto, ¿es que no salen fuera de la instalación? Salen únicamente, empiezan a montarse en el campo donde se montan los palés, o sea que en la propia sitio donde están recogiendo, los trabajadores están recogiendo el fruto, no está colocado todavía por el momento. Lo que pasa es que esos, digamos, en el propio campo hay un sitio en el que se van montando los palés. Y desde ese momento sí que empieza a funcionar el beacon, con lo cual el beacon, digamos, va desde lo que es el campo, en el sentido de montaje de palé en la propia nave de campo, llega a la planta de producción y cuando hace todo el circuito de lo que es la planta de producción, vuelve el beacon a colocarse, a llevarse hasta el sitio donde se montan los palés. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora no estamos, y cuidado, ahí también os decimos, y un poco cuestión de investigación y desarrollo, en este momento el beacon no puede ser desechable, y no puede ser desechable por el costo que tiene. O sea, de hecho, Paolo os ha comentado que tiene la ventaja de que es eterno, o sea, eso puede vivir de manera eterna. Claro, tiene que vivir de manera eterna porque tiene un costo, hombre, que no es una barbaridad, pero no es desechable. O sea que, sin embargo, sí que estamos trabajando con gente importante en el mundo en este tipo de cuestiones, en una tag que va a suponer que cueste 15, 17 céntimos. Entonces, con lo cual, una tag de estas que cueste 15, 17 céntimos, va a utilizarse en todo el ciclo de vida del producto. O sea, no únicamente va a utilizarse cuando se recoge en el campo la tarrina pequeña de medio kilo de 250 gramos de producto, sino que puede llegar hasta el consumidor final. Esa es una tag que está emitiendo señales de manera continuada. Entonces, con lo cual, incluso bajándose una aplicación desde el móvil, la persona final en su casa puede saber qué es lo que ha pasado con ese producto a lo largo de todo el tiempo y cuidado, la empresa fabricante puede saber exactamente dónde está, dónde se ha consumido, cuánto se ha consumido y cuánto ha durado. Luego, pero cuidado, esos son unas tags que previsiblemente las podremos empezar a trabajar en investigación con ellas y desarrollo en el cuarto trimestre de este año y no estarán operativas hasta el año que viene. Pero ahora, y a lo que tú ibas, ¿se puede trabajar con el beacon en el campo? Sí. ¿Las distancias de cobertura son las mismas? No, son mayores. ¿El hardware es el que habéis visto? No, es un hardware de distinta tipología. Y podemos saber cuándo salen del campo de control esos beacons a efectos de que no se pierda el beacon. O sea, que el beacon no se pierde porque está diciendo continuamente estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No sé si en ese sentido te he contestado, ¿no, Fernando? Sí,
quiero añadir una cosa, si es posible, como que yo no quería todavía hablar de esto, pero bueno, Antonio ya ha dicho de este tipo de tag de nueva concesión realmente. Esto será la revolución final, porque son tags que cuestan poquísimo y costarán siempre menos, no tienen necesidad de alimentación, transmiten sin necesidad de tener alimentación, batería ni nada. Para decirlo de una cierta forma, recogen energía de todo lo aparato de todas las radiaciones que le rodea. Y debido a su coste muy bajo, sí es cierto que podemos imaginar en un futuro muy cercano, bueno, cercano, que este tipo de etiquetas se podrá colocar en prendas, se podrá colocar en botella de vino, se podrá colocar en cualquier cosa. No olvidemos que el Bluetooth es un sistema que tiene una difusión mundial brutal. Esto cambiará bastante en mucha dinámica, incluso de una forma un poco asombrosa, porque realmente yo personalmente no estaría tan feliz sabiendo que tengo un bicho de esto en mi chaqueta y se puede saber dónde voy, cómo voy, qué hago, pero bueno, sí. Esto es un poco... Vale, y Fernando, segunda cuestión que comentabas, el software, ¿no? Bien, el software nosotros lo diferenciamos en, digamos que, casi 4 capas de software, ¿no? El primer software es el software de captura de datos. O sea, una antena tiene que reconocer una señal de una etiqueta y tiene que colocarla en su propia antena, ¿de acuerdo? Y para esto necesitamos software que es casi middleware, en el sentido de que va embebido por una parte en la etiqueta y por otra parte en lo que es la antena. Esa, digamos, es una cuestión estrictamente técnica interna. Segunda cuestión. Esa información tiene que ir a un servidor en el que hay una serie de algoritmos de posicionamiento. O sea, tened en cuenta que para saber exactamente dónde está una cosa, una etiqueta, no nos vale con una etiqueta y una antena, porque no nos da una localización en términos de GPS. Nos dice exactamente dónde puede estar. Entonces tenemos que triangular, por lo menos, no es exactamente una triangulación, pero es una cosa similar, para que con 3 o 4 datos podamos tener la exactitud que necesitamos. Como os ha comentado antes Paolo, o bien por presencia, o bien por proximidad, o bien por posición completamente exacta. Bien, y ese es un segundo software, que es lo que nos dice exactamente dónde está. Bien. Tercer software. Claro, eso tenemos que presentarlo. Y presentarlo quiere decir que lo tenemos que posicionar sobre un plano, tenemos que posicionarlo en unas coordenadas determinadas y tenemos una serie de datos básicos con los que trabajar y con los que trabajamos, que es dónde están las etiquetas, cuáles son, dónde están las antenas, cuáles son, por dónde han pasado las cosas, cuál es la trazabilidad, cuál es el espagueti, etcétera, etcétera. Y eso lo que nos dice es simplemente al final, tengo yo una base de datos que la similitud puede ser con lo que pasa con un ERP. Un ERP, al fin y al cabo, es una base de datos, una gran base de datos, en la cual después tú desarrollas aplicaciones para tratar todo ese conjunto de datos. Bueno, pues nuestro software lo que hace al final es tener una base de datos, también SQL, en la que a través de un conjunto de una API, de un sistema de preguntas, esas informaciones, ese conjunto de base de datos que nos dice dónde estaban las cosas y por dónde han pasado, las puedes tú gestionar de la manera que te parezca oportuna. Entonces, si tú preguntas, por ejemplo, oye, ¿y qué es lo que me dice el ERP? Me da igual, por decir algo de SAP. Pues depende de tú lo que le quieras pedir. SAP es una gran base de datos en la que tú dices, oye, me interesa saber con estos datos qué ha pasado, cuánto he facturado, a quién le he facturado. Luego, te permite desarrollar todo un conjunto de aplicaciones tratando todos los datos para que en el fondo lo que a ti te interesa puedas obtenerlo. Luego, el sistema RTLS, ¿qué hace? Captura todo un conjunto de datos de posición. Mete esos datos de posición en una gran base de datos interna. Esa base de datos a través de una API se puede conectar con los sistemas y puedes hacer todo lo que te dé la gana de obtención de esos datos. Puedes pedirle a los datos lo que quieras. Y además de eso, hay un software de visualización que te permite, sobre el plano de tu nave, decir dónde están las cosas, dónde han estado, por dónde han pasado y avisarte de cuándo entran o salen en aquellos sitios que tú quieres que entren y salgan.
¿Me he explicado, Fernando, o no? Sí, perfectamente. Luego, entonces entiendo que Demasiado. esa parte de desarrollo de software obviamente tiene una cierta personalización, ¿no? A cada caso, Sí. según necesidades. Sí, cuidado, si tú únicamente quieres conocer dónde están las cosas, por dónde han pasado y si han salido o han entrado de determinadas zonas, no, el software te lo da. Ahora, si tú quieres después tener aplicaciones adicionales para ese conjunto de datos y trabajarlos, sí, los tienes que hacer. Cuidado, cuidado, los tienes que hacer o no los tienes que hacer. O sea, por ejemplo, si tú tienes una ERP o tienes un PLM en el que ya tienes unas entradas de datos de distintas tipologías, puedes encajar los datos estos en ese sistema y por lo tanto el tratamiento del dato ya lo tienes, porque al fin y al cabo lo que te hace el PLM o lo que te hace el ERP o lo que te hace el CRM es: no me importa de dónde obtengo los datos, los gestiono. Esos datos te pueden entrar porque tú los picas, porque lo coges con un lector de código de barras, porque lo coges con una RFID, porque la coges con una RTLS, por la forma que cojas. Luego, si tú lo que quieres es simplemente el mismo tipo de tratamiento de datos que tienes, tratarlos es únicamente coger e integrarlos y se acabó. Ahora, si quieres hacer cosas distintas, al igual que tienes que hacer aplicaciones específicas en un sistema de SAP o en un sistema de Siemens, también lo tienes que hacer en este. Sí, yo añadiría una cosa, no es ni necesario, ni obligatorio, ni mucho menos que lo hagamos nosotros. O sea, la misma empresa lo puede hacer a través de su personal de informático. No necesitamos entrar nosotros. Sí, porque el sistema al final que te ofrece, Fernando, si entendéis un poco de eso, es una API REST. O sea que una API REST, al fin y al cabo, es una forma de hacer preguntas a una base de datos de una manera estándar, en la que la base de datos nuestra te arroja los datos que quieres para que los metas tú en el sitio que te parezca oportuno. Luego, el lenguaje con el que se vas a tratar esos datos es independiente de nuestro sistema. El dato te lo da en una API REST y tú verás el lenguaje. Puedes utilizar Java, puedes utilizar Python, puedes utilizar la que quieras, ¿no? Sin el más mínimo problema. No es obligatorio el programar y manipular esos datos con un lenguaje de programación específico de nuestro sistema. Sí, yo esto lo digo también porque mucha gente puede pensar, bueno, después con la personalización esto va a costar mucho dinero, va a tener mucho, dependemos mucho de ellos en todo y por todo, por lo que son los datos, y no es así, no es así, porque repito, lo puede hacer perfectamente. De hecho, nosotros en principio tendemos a no hacerla si no es estrictamente necesario. Aunque creemos que sí que es, aunque si creemos que dejáis una broma, que sí que querréis seguir dependiendo de nosotros porque somos tan buenos que vais a recuperar rápidamente las inversiones que hagáis con nosotros. Yo, muy bien, muchas tardes. gracias, muy interesante. Si me permites, me gustaría hacer dos consultas. Buenas tardes a todos. Me llamo Víctor Manuel, trabajo en el sector de los recubrimientos y la pintura. Tengo dos consultas. La primera, hemos hablado que utilizamos sistemas de comunicación a través de Bluetooth y Wi-Fi. Quisiera saber qué incidencia puede tener este tipo de comunicaciones dentro de zonas clasificadas como ATEX, si tiene o no tiene repercusión sobre ellas. Y la segunda consulta es conocer, hemos visto a través de diferentes vídeos que podemos ubicar el posicionamiento real de cada elemento, pero quisiera saber si este sistema podría llegar a desarrollarse para posicionar piezas de una forma determinada. Es decir, yo tengo imaginaros una gran carrocería de un vehículo que tiene que entrar en un modo determinado a la cabina porque el robot tiene que realizar un proceso ya previamente fijado. Este sistema de posicionamiento y de ubicación podría llegar a ayudarnos a posicionar correctamente la pieza para que el proceso de industrialización fuese totalmente 100% automatizado. Te contesto yo, Víctor Hermano. La respuesta es sí. Ahora, después hay que hacer un estudio y ver una... Sí, ¿a cuál? Perdona, ¿al ATEX o a la otra? No, a la segunda, que se puede hacer. Okay. Por ejemplo, hay una aplicación que ahora mismo está funcionando en una grande empresa de automotive, vamos, una armadora, una constructora, que durante su proceso hay una fase en que el operador tiene que manejar una herramienta eléctrica, que son dos realmente, son muy, muy parecidas, ¿vale?
y cada una tiene que ir en un sitio correcto dentro del mismo chasis del vehículo, ¿vale? Como que había problema, porque a veces se confundían. Entonces ahí se ha asesorizado con RTLS y muy sencillamente, si tú no acercas el ítem correcto a la zona correcta, el ítem no funciona. O sea, la parte eléctrica se apaga. Entonces, se puede llegar a estos grados de sofisticación. Por supuesto, más sofisticado, tiene que meter más hardware, tiene que meter más cosas, esto es natural, ¿no? Pero que se puede hacer, sí. Víctor, yo me atrevería a decir, diciendo lo que ha comentado Paolo, sí que es cierto que el identificar si está llegando la pieza correcta es perfectamente posible en este momento sin problemas. Cuidado, si está llegando la pieza correcta. Para la posición exacta, yo te diría que en este momento RTLS no es la solución ideal. No. O sea, que el saber cómo tienes exactamente que posicionar una pieza para que entre de una forma determinada para su ensamblaje, en este momento hay otras tecnologías, hay tecnologías ópticas, hay otras tecnologías que sí que te lo permiten hacer, pero el RTLS, tal como lo tenemos en este momento, no te permite llegar a posicionar, o sea, a ver si está en la posición correcta. Ya digo, sí, sí es la pieza correcta, pero si tiene que entrar en un espacio determinado y tiene que entrar de una forma muy específica, verificar que efectivamente está entrando, con el LTS no. Con respecto a las interferencias no hay problemas, o sea, están certificadas y no generan ningún tipo de disfuncionalidades ni de interferencias en ninguno de los sistemas internos existentes, porque las bandas en las cuales se está emitiendo son las específicas para este tipo de cuestiones. No interfieren con otras Wi-Fi o con otros sistemas de ondas, sea Bluetooth, sea UWB o sea radiofrecuencia o similar. Pablo, si me permite. Gracias. Sí. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en Europa, buenos días acá en América. Primero que nada, gracias por esta presentación. Es una tecnología de mucha utilidad y que tiene muchos usos. Solamente comentar que obviamente las aplicaciones son infinitas, comerciales, industriales. Hay que pensar en este tipo de tecnología que es una triangulación realmente del posicionamiento de alguna pieza o de algún punto. Normalmente cuando pensamos industrial tendemos a pensar en producción continua, ¿verdad? O si no, una producción discreta, que es contra una lista de materiales y demás. Sí, sí. Esta tecnología es ampliamente utilizada cuando es una manufactura que es por diseño o contra una ingeniería, algo que difícilmente puedes predecir. Puedes darte una idea de tus procesos, cómo lo vas a hacer. Sin embargo, cuando tú identificas tu proceso y estás fabricando algo que probablemente lo puedas llegar a repetir o muy probablemente nunca, tú puedes dar un seguimiento y aprender para tus futuros procesos. Ahora, para cosas impredecibles, en alguna vez lo había comentado, este tipo de tecnología se usa actualmente en los casinos, sobre todo con las fichas o con los chips, para saber cuánto dinero traes, cuánto dinero hay en las mesas, el dinero dónde va, de dónde viene, para tratar de entender un poquito los jugadores e ir un paso adelante. A la hora de que tú llegas con la noche soñada, que ganaste muchísimas fichas y las llevas todas envueltas en tu camisa y las avientas ahí para cobrarlas, pues no es una persona que se va a poner a contar 1, 2, 3, 4, 5. Lo que hace es, el momento que cae, ya dice cuánto hay, pero desde que tú venías caminando, ya te vienen leyendo que esa cantidad de dinero se está moviendo y puede llegar ahí a un punto. Han logrado inclusive desde perspectivas de saltos dentro del casino o robos y demás, cuando de repente tú traías y de repente una ficha se empezó a mover, y no hablo de una ficha de $1 o de €1, sino una ficha de 10,000 euros, que de repente caminó de la mesa y se fue solita caminando a otro lado, ahí es una irregularidad. Y son cosas de seguridad para cosas impredecibles, cosas que se tiene todo un monitoreo. Volviendo a industria, nuevamente, cuando se tienen procesos de ingeniería donde vas a fabricar algo que está hecho a la medida y que tu proceso obviamente se va a volver un espagueti,
lo más que puedes hacer es verlo, conocerlo, y tú tratar de crear una estandarización de proceso contra lo que no es estándar. Esto es un tema que yo lo traigo muy fresco porque es una hipótesis de doctorado que traigo entre mis manos, donde precisamente aunque tú tienes un proceso que es a la medida y que dices, bueno, como nunca lo hago, pues tengo la libertad total de hacerlo como yo quiera, pues es una mentira. O sea, tú puedes crear una estandarización que te permita llevar a eso, y para lograrlo necesitas tecnología de este tipo, donde te vas moviendo de un lado a otro. Ahora, en la industria donde se manejan piezas muy grandes, estamos hablando de tuberías para la industria del petróleo, que son tubos muy largos que se van recubriendo, y son facilities muy grandes. La geolocalización es básica, porque si estoy en un lugar donde fabrico botellas con agua, que a lo mejor no paso de 1,200 metros cuadrados donde puedo encontrar las cosas, a diferencia donde estoy en un lugar que son 50,000 metros cuadrados, para llegar a encontrar tal cosa, necesito ir directo a donde está. La verdad tiene muchas aplicaciones, hay mucha tecnología que puede complementar o mejorar, pero en un nivel precio-solución, esta es una tecnología de bastante uso. Y la verdad es algo muy, muy cierto. Se puede rodear de informática, de software, de infraestructura, que la pueda hacer compatible con RPs, con otro tipo de periféricos, y se va haciendo más esbelta. Pero a final de cuentas, lo que les quiero comentar es, esto en América, en Estados Unidos, en México, está tomando una relevancia muy alta, muy importante, porque ya no es solamente entender el día a día, sino el que tú puedas traer soluciones basadas con hechos y datos. Y este tipo de tecnología te da hechos y datos. La verdad es algo muy bueno. Ojalá y pueda continuar. Esperemos que sí. Por esto estamos. Nosotros creemos que, repito, este tipo de tecnología va a ser indudablemente, no el futuro, porque las cosas que son el futuro nunca pasan, que es el presente. O sea, es una forma muy buena y, sobre todo, por lo menos como lo hemos enfocado nosotros, diría de bajo coste, con respecto a muchísima otra tecnología, que te permite realmente ganar mucho en productividad, ganar mucho. Y otra vez, vuelvo a repetirlo, el día que pasará, que yo creo que va a pasar, que toda la cadena productiva sea integrada y controlada con este sistema, o sea, los ahorros pueden ser impresionantes. O sea, pensamos en uno que tú puedes controlar desde el tornillo que te está produciendo tu proveedor, cuánto tiene en stock o cuándo te llegará, hasta la fase siguiente en otra planta la siguiente fase, hasta que esté listo todo. O sea, yo no lo he hecho y no lo sé hacer, y creo que nadie, pero si pudiéramos calcular todas las horas perdidas, o mejor dicho, en este caso ganada, con este tipo de control, hay dos posibilidades: o sube muchísimo la productividad o baja muchísimo los precios, que es lo mismo. Sí, o sea, tú lo ves también, Paolo, lo ves también como un sistema para controlar la cadena de suministro. O sea, no solo una empresa, sino también todo el flujo, sí. Integrando distintas fases y distintas empresas, por ejemplo, ¿no? Claro, es que lo que decía Antonio, y lo ha dicho muy bien también Pedro, aquí ¿qué hacemos? Tenemos datos. Más datos tenemos de todo un proceso, de toda una cadena de producción, pues más se podrá optimizar, más se podrá mejorar. Y es posible, porque evidentemente, como que todo esto tiene su código y tal. Si yo compro tornillo, para decir cualquier cosa, a Víctor Manuel, por ejemplo, que está ahí, y se lo compra también Pedro, hombre, yo veré solo el estatus de mi pedido, no voy a ver lo que ha pedido Pedro, ¿de acuerdo?
Entonces, creo que sea el futuro de lo que es la industria 4.0. Aquí ya vamos un pasito adelante, porque los datos que podríamos obtener de toda la cadena son increíbles. Y después, como ha dicho antes Antonio, cada uno lo elabora y le saca lo que le interesa, naturalmente. ¿Qué tipo de datos, además, digamos, que se pueden añadir a los datos de localización? Por ejemplo, temperaturas, supongo, o variaciones de temperatura, tiempos. Sí. Correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, si una pieza sube por encima de una temperatura límite, te da una alarma, no sé, para quitarla de allí. Estoy pensando en pinturas almacenadas, sí, pintura en polvo almacenada, ¿no? Temperatura ambiental lo podemos controlar. La presión la podemos controlar a base de barómetros, la velocidad de desplazamiento a base de acelerómetros, bueno, digamos, el movimiento o no movimiento lo podemos, y después eso con estándar máximo. Se pueden desarrollar después para lo que se quiera. O sea que, por ejemplo, oye, necesitamos que los beacons no únicamente nos midan temperatura ambiente, sino que midan temperatura en el sitio exacto en el que están. Digo, se están utilizando, por ejemplo, en el tema en cuestiones sanitarias para cuestiones relacionadas con distancias entre determinadas cuestiones. O sea, si no únicamente dónde está, sino si me encuentro a más o menos distancia de otro. Por ejemplo, en el tema del COVID tenemos aplicaciones en las cuales no únicamente nos dice dónde han estado las personas, sino en el momento en que una persona está a una distancia mínima de otra durante un tiempo determinado, podemos controlar esa distancia, podemos controlar el tiempo, podemos controlar el sonido, podemos controlar todo este tipo de cuestiones. Luego, todo lo que con sensores normales se puede controlar, también lo podemos incorporar en las tags para poder controlarlo a través de este sistema. Una empresa que quiere empezar a hacer una valoración, ¿qué tiene que hacer? Bueno, te lo digo yo. Para que nosotros hagamos un proyecto necesitamos datos, igual que vamos hablando todo el día. Por ejemplo, necesitamos un mapa de la zona que queremos controlar, porque como que, vuelvo a repetirlo, el sistema es totalmente escalable, no hace falta instalarlo en toda la planta, simplemente en la zona más sensible. O sea, entonces necesitamos esta medida, necesitamos medida de altura de maquinario, qué tipo de maquinaria hay, y realmente que nos digan exactamente qué quieren controlar, si quieren controlar el flujo, quieren, porque es posible también diseñar zona prohibida, es decir, zona de acceso restringido, donde no tiene que entrar nadie, o solo los autorizados, zona inteligente, donde podemos hacer controles, por ejemplo, de tiempo, bajo otro concepto, y a partir de ahí se realiza un proyecto. También estamos desarrollando ahora un kit, esto, el maletín provisional, un kit para que una empresa pueda empezar, ¿de acuerdo? Con nuestras instrucciones, con nuestra ayuda, con todos los apoyos que son necesarios por parte de nuestros ingenieros, nuestro informático. Es un kit que es, entre comillas, básico, básico entre comillas, porque dependiendo del tipo de área y de cuánta maquinaria muy alta o algún obstáculo que podemos tener, puede permitir controlar tranquilamente unos 300 metros cuadrados. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos a disposición para dar todo tipo de información que sean interesantes o que sean necesarias. Antes ha aparecido mi correo electrónico, creo que esta
conversación se quedará grabada, ¿no? Por si acaso, y de todo modo a quien no ha podido intervenir mandaremos por lo menos el email con la presentación. Sí, muy bien, sí. Creo que luego esta se publicará en nuestro canal de YouTube y supongo también en la página web de WeTech. Sí. Correcto, ¿no? Correcto. Muy bien, si hay otras preguntas, bien. Si no hay otras preguntas, era para agradecer a los asistentes y a Paolo, por supuesto, y a Antonio, a Pedro, a Víctor Manuel, que siempre intervienen a animar nuestros encuentros. Muy bien, nos saludamos. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes a todos. Chao. Gracias a todos. Saludos a todos. Chao, chao, chao.